escuela de cine de acá. Sí. Y el chabón cuando miró. Ponerme a ese nivel. Sí, ¿sabes qué? Dije, bueno, Ya te la paso. Sí, era nueva. No, Ah, pero estaba bien. es la que estaba arreglada. Ah, ojo. Pero bueno, sirve igual. Igual no estás tan bien. Tenías una cara de cagazo. No, es que no entendía, tipo, yo pensé que iba a faltar algo más. Ah. ¿Ya está? Yo le estaba hablando de la facultad. Aprendí ayer, Claro, ella ya me estaba poniendo el arito. Aparte, también, se para, se desmaya. digo, ¿ya está? Sí. Ya me... Se para. Y después está mi amiga que no la estaba cogiendo. Aparte le dije, tipo, ya pasó. No llegó igual. Estaba Juli que no le estaba pasando. Ya hice una hora en test y hice una hora acá. ¿Quién te estará esperando? Mi padrastro, boludo. Tengo que volver hasta Flores y es de noche. No tengo rosito. Obvio, contámelo todo. Cuando se separe tu amigo como Pensé, ¿cómo? Separalo. Matala. No, igual lamentablemente. No, para mí no. Bueno, cualquier cosa ¿Qué? de teléfono y arreglamos. Sí, porfa. Que no se corte. Que no se corte, loca. Pilar, ¿me avisas cuando llegás? Pero nada, sí. Pagame que ahora agarre el video. De mi tía, la amiga Juli. Hoy son 4 horas. Siempre estás puteando de roja, es nueva, pero tú digo, ay, qué mal que digo, no, claro, de su equipo. 5-0 abajo. ¿Cuánto? 5-0. Pero él tiene que jugar. La mochilita de Gaby. La mochila tenía como 3 Che, ¿tenés Marcel off para ponerme en los tobillos? Sí. ¿Tenés un segundo? Ahora compré una, bueno, no, me regalaron una agenda para hacer journaling. Alcancé mi nivel de cornudismo máximo. ¿Cómo es eso? Voy a hacer journaling. Eso de escribir, tipo, qué haces todos los días. Ah. Bueno, no qué haces todos los días, como Sí. Onda de Tudi. Sí. ser más introspectiva. ¿Y empezaste? No, porque me la compré hoy en la tarde. Mañana empezás. Mañana, ay no, qué vergüenza, porque voy a estar acá en la casa de mi novio. No quiero que me lea lo que pienso. La conchuda de mi suegra. Está ahí, ¿no? ¿Te imaginas? La chica re desubicada. El pelo se cambió porque iba a estar de celeste, ¿no? De amarillo. Claro. Hoy estaba haciendo Photoshop, ¿viste? Sí. Quería probar
que hacer las miniaturas de los partidos, ¿viste? Sí. Bien. Ali. Me siento acá. Bien. Queda piola, ¿no? Sí, amigo, todo muy bueno. Onda, queda mejor que solo escudo. Sí, Es más trabajo igual, pero... Sí, onda, olvidate. y en YouTube hice como una prueba, pero no la puse de aceptar. Se ve piola. No, está bien, amigo. Pero el tema que son 300 o 800 partidos, ¿viste? Te volví loco, amigo. Igual es práctica, porque onda ahora ya me quedó como medio la plantilla. Sí. Entonces nada más tengo que cambiar las fotos y los escudos, ¿no? Tardé porque era la primera vez, pero después que ahora... No, después cuando te agarró la mano. Vamos, denle pase, denle pase. ¿Cuánto va? 0-0. ¿0-0? ¿Qué otro? ¿Por qué Juana te tildás con cara de diabólica? ¿Qué? ¿Te tildás con cara de diabólica? Anda, ¿como qué le pasaba? No estoy acostumbrada a tener jornadas tranquilas. Mal, no digan nada, quédense así. ¿No viste cuando terminas de rendir? Es todo demasiada tranquilidad, tus planes son no hacer nada, como que no estoy acostumbrada. La paso mal. La boca se te ¿Viste el primer día después de rendir que es muy bueno? ¿Qué hago? No, ¿qué hago, mano? Estoy en un qué hago. ¿Viste el meme el de yo te veo igual de burro cuando terminé la... ¿Y ahora qué? Este me viene hiper mega. No hace calor. Ya. Pero no hace frío como para campear. No. Todo así sudado. Porque la foto que le saque depende de un aumento. Depende de si pide un aumento o nada con un aumento. Esto es más jodido. La vez pasada que era cuando se había cortado la luz y todo, creo que la única foto que tengo este año es tipo él con el celular arreglando la corte. Ser que sea tipo no haya continuo desde que se cortó la luz salió. Ahí mate. ¿Querés? Bien, de a poco, vas espaciado. Y a poco. ¿Sabes igual que a mí también me pasaba cuando arranqué a tomar? Que tomaba uno chiquitito Sí. y era como que me tomaba uno cada 4 horas porque como que me asqueaba. Claro. Después cuando te acostumbras, tipo haces el mate en una olla prácticamente. Haces directamente en la olla, pones la yerba, el hervís, en la olla. Te tomás de ahí. No, amigo. Mario! ¡Yes!
hermosa, mal. Ay, re horóscopo. ¿Dónde está? No entiendo nada. Yo menos. Esa es la menguante. ¡Qué llena! Literalmente muy llena. No había mucho chance. No, claro. Yo ayer estaba en el celular y decía un nombre raro. Dice, Retrógrado. Yo no entiendo. ¿qué retrasado? Creo que Mercurio retrógrado cuando todo te sale mal. Pero me parece que Mercurio retrógrado para mí todos los días. Sí, ya me están así. Yo soy Mercurio. Yo nací en retrógrado. Yo nací en retrógrado. Así no es. Marce, un mate. Uy, sí. Es tereré igual. ¿Eh? ¿Así? Y mira que te digo, De piña. te digo que estoy curtido, ¿viste? Ya lo siento friki. Ah, igual está tibia. No, igual está bien la bolsa que como lo dejé ahí medio parado porque estaba de más poco. Bien igual. Dame. Puta que me parió, boludo. ¿A qué viene? Mirá. Tres. ¿Dónde como? Bien, Leo. Dale. Bien, Power. Cambio. Iván. Me dijo segundo. Y sí. Buenísima. No pueden ni chocarnos. No, le pegó en la cara. Mamá que no la empalmó. ¿Eh? Mamá que no la empalmó. Qué desgracia, boludo. ¡Mira la pelota! ¡Buena, Leo! Bien, Leo. Muy buena. Bien, Julián. Del otro lado. Sí. Mostrémonos, dale. No te apures, dale. Sí, no puedo partir yo. Te vas a confundir con el pela, boludo. Qué bueno tener ojo, boludo. Te conviene... Va, no sé, pues están... Los otros están medio de... Hay rojo. Ah, no, igual tenés uno de rojo. Ahí. No entiendo cómo están. Los negros contra los blancos. Pero bueno, ese está blanco y... Está blanco y rojo. ¿Es blanco? Sí, se supone. ¡Bien, Durán! ¡Bien! ¡Dale! Si hace falta tengo más cerdo de agua. Sí, el otro día probé las cookies que están vendiendo acá. Aparte suavecitas. ¡Parale, Juli! Y mañana vengo, que todavía no sabemos. Todavía no sabemos
cuando la mirás ahí muerta a las 3 de la mañana, la pendeja de mierda. Todavía no está funcionado, ¿Qué? Tipo, tenía que hacer tiempo. ¡No, pero! La cámara tiene una luz naranja y a mí se deja cargar. La otra que tarda y tenía mucha batería, estaba a medio, me pareció raro. Nada, no la había usado ni medio. Nada, mientras estaba haciendo tiempo en el buffet, a ver, ¿tienen pinta? ¿Tienen pinta? Tenían hasta Red Velvet, todo. Todavía hay sueldo. Poner una tierra acá. Puede atacar, puede defender, paraguayo. Bien, vale, vale. Oye, yo voy a probar un poquito la puta madre que rico. No, pero aparte, lo mejor de todo son las cookies suavecitas. Era bueno. Qué rico las cookies. Odio cuando te pides una cookie dura, no tiene gracia. O sea, si me decís que es una cookie de manteca, bueno, pero viste las que son las típicas de chip de chocolate, son duras. No me sirve. tiene que ser blandita, o sea, cuanto más blandita, de hecho, sí es muy tierno. No, literal. Aparte una amiga me acaba de mandar hoy. Una mejor amiga me manda, boludo, abrieron un Brownie Planet en tu casa. Sí, nunca fui, sabés que siempre Me me encanta. quiero ir. Yo llevaba, yo repartía, ¿cómo es esto? Como el delivery de ellos, Sí, no, le llevaba, las cajitas, los no, cuchareables. ¿cómo es? ¿Con qué están hechas las cosas? Masa. ¿De qué hay? Masa. Red Velvet, Brownie, No, pero de los elementos. chips de chocolate, merengue. Nutella. Le llevaba cajas enteras. No, sí, también eso, las cuchareables, tipo, podés pedir como Sí. Nutella, rellena de brownie. A mí me encanta, yo los pedía en bandeja. Y había un día, claro, nosotros vivimos en Vicente López y en ese momento creo que el único local habilitado era en Palermo. Y los jueves hacían delivery, 20 al zona norte, comillas, era chicas, acuérdense, lo único. Creo que tenías que hablarle el miércoles para que el jueves lleguen. No era tipo lo más divertido que hacemos en pandemia, aparte de hacer llamada cuando cocinábamos huevos revueltos. Y abrieron uno relativamente cerca de casa, 10 minutos ponele. Y una amiga me dice, boludo, acaban de poner un Brownie Planet a 2 cuadras de mi casa. Re quiero ir, siempre dije que iba a ir en todos estos años que vivo acá, o sea, hace 8 más o menos. Es como que siempre me quedó ahí pendiente. Aparte, claro, ahora hay más lugares. Hay por Olivos, Palermo. Yo al que le llevaba era que estaba cerca de Plaza Italia. Sí, esa parte de Sí, creo que sí. Pero onda No, Palermo no es un poco más alejado. Claro. Mi vieja labura en el hospital italiano y cuando hacía la vuelta por Vicente López pasaba por ahí. Aparte ella me decía, claro, mi vieja es la única habilitada a moverse en pandemia. Nosotros tres que estamos en casa era la única que tenía permiso para circular todos los días normal, entonces ella decía, hay veces que decía, si querés decirle a tus amigas que yo les llevo. Jaja, traficante de galletas. Aparte, claro, ella iba, pedía en el local, súper ilegal, iba, pedía en el local y de ahí tipo, nos dejaba en la puertita de la casa de cada una y después, no sé, nos transferíamos entre nosotros, todo así. Ese tipo de delivery era, bueno, chicas, desinfectenlo. Mi vieja tardaba 2 horas en ir al hospital y 2 horas en volver, porque las frenaban, que el control, que no sé qué. Me quería matar. O sea, para mí esto es una pavada, pero lo estoy pasando re mal. Aparte, mi vieja volvió al AMBO después de no sé cuántos años. ¿Qué está pasando por el orto? El otro día que le dieron el AMBO, dice, no, yo lo voy a coser. Le hizo todos los artes. Decís que así va mejor, le digo, mamá, yo fuera un huevo a la gente. No, a mí no me gusta. Decía, bueno, iba caminando. Antes de usarlo por primera vez, iba caminando con el AMBO por la casa que estaba, era así lo aflojo un poquito. Son tan feos que están en los hospitales. Ella me acostumbrada a ir de Natal así. ¡Abrila!
Claro, yo veo en el hospital. Bueno, se están con ambos o los estudiantes o alguna otra persona o quizás diagnóstico por imágenes, así por los pasillos suele ser la gente médicos con ambos. Gente ignorante. Quedan dos más, ¿no? O sea, este y dos más. Pasa ahora, ¿no? ¿Este banco que está acá atrás? Que tiene el día en el banco. ¿Lo traen ellos o dónde salen? No, está en el pasillo en realidad. No tendría que estar ahí adentro. Es un peligro. Encima lo traían ellos. Vamos por hacer quilombo. Era re largo, ¿no? Sí, ¿o dónde lo traerán? Traía un camión. Pensaba yo, pensamientos. Pensando pensamientos. Una camioneta. La transfer. Pienso cosas. Estoy, Mi mente más. Bien, Julián. ¡Róbalo! La vuelta. A jugar. Hacerme listo. Voy a jugar con Juana. ¿Eh? Sí, voy a jugar con Juana. Ok. Hoy encima, ¿sabés qué? Con la mujer que vine. Y yo hablo, pero no me hace caso. Ni para decirle, mira, estoy yo. Justo esto que tiro bajo. Sí, exactamente. Me va a quedar. Con la mujer esta que vine, que le dije que como había perdido el coso, vine con una amiga de mi mamá, venía a buscar ropa porque tiene una fábrica. Venía a buscar tela, cargar tela. Buscar tela toda la mañana. Yo estoy tratando de... cortarle, ¿viste? Casi como robo ese. Eso estoy tratando de agarrar un robo. Al pila. No puedo con eso. Mi mano me pone, de 3 dedos. Para mí eso son andamios también. ¿Qué vamos a hacer para esto? Somos tipo el tiempo del medio del Super Bowl. Ahora viene Lady Gaga. ¿Qué? No es que estoy con esta que me da cosa de moverme mucho. Bueno, no soy tipo ni deportiva. Me dejo las rodillitas. Ay, me caloré. Eso. Eso. A mí no me salen por
interactivo. Ah, estoy pisando el... Mágame. ¿No viste la mamá cuando le dice al nene? Atate los cordones, ponete los cositos. Ahora sí. Estoy remangadita. Ya. Hacelo vos también. Hago el mío, pero pasame despacito. ¿Qué? Pasame despacito. Está bien. Vamos a jugar los dos en medio ahora. Ahí, te lo estoy molestando. Mismo eso. Pero no es culpa tuya, boludo. No se están cerrando los laterales. Lo digo, lo grito. En esta me mató, en esta. ¡Vamos, campeón! Uy, la cámara. La cámara. Solé por tu cámara. ¿Qué iba a hacer? Yo siento cuando se... Yo siento cuando festejan un gol son tipo los pingüinos de Madagascar. Chocándose las alitas. Cuando cumplían una misión. Como ahí arranca. Lo como la pelota podría venir de acá, pero bueno. Lo peinó a Marcelo. ¡Vamos! ¡Cerrate a los dos atrás tuyo! Siempre hacen eso cuando se agarran a pin. Siempre hacen eso el árbitro cuando se agarran a pin. Se agarran a pin. Para arrancar así. No podemos por eso, ¿viste? Podría ser. Limpio tiene ibuprofeno, ¿no? Ah, bueno. Pasa que me estoy haciendo tratamiento de conducto. Me lo hice cuando antes de ayer. Y bueno, me duele un poco el toqueteo. Igual no me duele, ¿viste? Cuando sentís un dolor, onda es cuando muerdo, ¿viste? Y viste que inconscientemente como que te duele y mordés igual, ¿viste? Onda... Se pegó contra el palo, me parece.
de pedirla, que ya estoy viendo. Bájale los dientes, Matías. La llega al torneo, viste, que se ocupan para el orto. Claro. No me había pensado. Que decía mal Que yo justo miré y estaba como que no entendía por qué lo trataba así el vedor. Escuchame. Bien, Agu, bien, bien. Sorry. ¿Quién lleva la cuenta? Sí, bien. ¿Quién lleva la cuenta? Mati, el que fue a buscar la tiene miedo de intentarlo, bro, si lo acaba de pegar Gonza, Gonza, en un rato está para bajar de 3. En un rato. Dale, vamos a jugar. ¿Sabes que me empezó a seguir ayer en Instagram? Coso. Nahue. agua de sólido. Sí. Ra, Sacan. ra. Pero lo sigue a todos ustedes. A mí solo no me seguía. Mirá. Sí, amores. No. Ah. Ojo que a mí me siguen un montón de jugadores de acá, ¿eh? Me sigue Alejo. Uno le llama Juani. Alejo a mí me sigue a mí. ¿No? Tampoco me interesa. Ahora me siguen Nahue. ¿Eh? Se pone nervioso, es un pelotudo. Tiene miedo, le toca el culo, ¿viste? A ver, me cosa esa que siempre te dice las cosas como re serio. Sí, sí, vino y que te dice con esa voz gruesa. No, pues, solo.
Pues, Santi, ya, Johnny. Estos son 2 contra allá. Alguien no pagó. Vamos, Roma. Santi. No, yo no voy. Distancia, por favor. Le escribí a un PJ. Rama y sal. Le escribí a un PJ. Igual por él no sé qué se hace, más jugador. Igual es mi ídolo en Italia.
Ahora jugamos en horario de... A la hora de deporte. Bien, Rama. Vamos a la hora de deporte. Que por digo, para que quedan entre los partidos. Willy, Willy. Si vas de 9 y me pongo de 3. Rama, Rama, ¿quién está jugando de 5? Parale, parale, pará. Cambio. No, quiero acomodar un poco. ¿Qué es eso? No, pero no es futsal. Tirate la de Jean. Tiró la de futsal, boludo. Pediste minuto. Quiero ordenar un poco, tiro. Se cambio, no, lo quiero ordenar al equipo. No la llegás así. Aparte no era que se haya ido la pelota. Claro, no. Era un tiro libre, nada. Ni siquiera estaba a favor, arranquemos por eso. Ahí y esto estaba acá. De a poco. Sí. ¿Cuánto queda? Está en mí. Bueno, cambialo. Claro, te fuiste el día que ahí temprano para que Bonito pase la ola. A los conitos. Hoy no vamos a seguro que son bueno, ahora ¿cuántas veces? Oye, más. ¡Solo!
No bajó vaya, pero... También, había uno que se iba a quedar aquí. ¡Pues, cambio! Este olor de mierda. ¿Viste cambio? ¡Santi! Johnny!
cara de te da órdenes. No, que el pibe no se levantaba, dije chau, se la pegó contra el poste. No. Por favor, no digas cosas. No llames a la desgracia. No, lo peor es cuando se la pegan y suena el poste y decís, "Uy". La otra vez me dijeron que uno... ¿Vos estabas? No. Fue No le acá. cambiaron. Sí, fue hace 2 semanas. Yo No no le quisieron estaba porque cambiar. fui a Tense yo. Estaría mole, seguramente. Qué olor. ¿Y qué le pasó? ¿Te golpeó la cabeza? Sí, tenía hinchado. Sí, seguro, tomografía, todo. Porque tenía un bulto acá, en la cabeza. No, así de cabeza, sí, 2 que nos fueron nomás. Con la universidad, ¿te acordás? Sí, ese fue buenísimo. Ese fue re feo. Too much. Sí,